Jóvenes, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Lita. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ya todos, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. ya todos en sus casitas para empezar la clase, ¿no? Ya listos y dispuestos, Lita. Me alegro. Por ahí veo una manita levantada. Vamos a ver si le damos participación a la persona. No sé si quiere hablar. Stephanie. No creo que sea muy activo. Stephanie Pellecer tiene su manita levantada. Bueno, si no hay alguna observación que quieran hacerme ahorita, vamos a iniciar con la clase. Cualquier duda, consulta en relación a la clase, al trabajo o a su retrasada, vamos a hacer las observaciones al finalizar la clase. ¿Les parece bien? Ok, está bien. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, vamos a empezar nuevamente pues recapitulando un poco lo que vimos el día lunes.
en relación al contrato de mandato. Como ustedes pueden visualizar ahí en su pantalla, nuevamente nos aparece la definición del contrato típico civil por medio del cual una persona encomienda a otra algún asunto de su interés para que esta persona lo realice, en palabras sencillas. Como consejo para su examen técnico profesional, mientras ustedes puedan en la mayor parte posible realizar sus definiciones, les queda excelente, porque por lo regular siempre nos preguntan una definición legal y una definición de la cual nosotros podamos construir a base del conocimiento que, pues, para el que nos preparamos, ¿verdad, jóvenes? Tenemos también como los elementos del contrato de mandato, tenemos los elementos personales y los elementos reales. Los elementos personales, pues, es el que recae en las personas, tanto el mandante como el mandatario. También recibe el nombre el mandante de poder dante y el mandatario como de la persona que recibe la encomienda. Los elementos reales que tenemos son actos, negocios y que en muchas veces adquiere una remuneración. En los actos, pues, son todos aquellos negocios en los cuales van a producir efectos jurídicos. Esto va muy relacionado y concatenado con los negocios. Por ejemplo, se puede otorgar un mandato para que una persona pueda comprar un bien inmueble, para que pueda adquirir algo que vaya a acrecentar nuestro patrimonio, cualquier tipo de situación que ustedes van a ir adaptando a su contrato de mandato. Tenemos también dentro de los elementos que hay una remuneración. En el caso de la remuneración, jóvenes, tenemos que hay algunos contratos que dentro de sus características, algunos pueden ser gratuitos u onerosos. En el caso de que a ustedes les entregaran un mandato o les otorgaran mandato, ustedes tienen que ver que esto no les lleve mucho tiempo, porque tomemos en cuenta que hoy en día el tiempo es súper valioso, no se recupera, no tiene un valor estimable ni nada de esto. Entonces puede ser que su tía, su prima, su mamá, su papá les encomendó cierta labor porque ellos no pueden realizarlo, pero ustedes también deben tomar en cuenta todos estos aspectos y tomemos en cuenta que movilizarnos, gasolina, lo importante que les decía a ustedes, el tiempo, los recursos para poder asistir a alguna institución si es que es un mandato con algún diligenciamiento previo. Entonces, ustedes estimarán si aceptan un contrato que su labor sea gratuita o que en su debido caso ustedes deban cobrar por el servicio que vayan a prestar o por el, digámoslo en palabras sencillas, el favor que vayan a realizar, ¿verdad, jóvenes? Bueno, continuamos con las características. Es un contrato, decíamos que era un contrato principal, en algunos casos puede ser gratuito u oneroso, en algunos otros puede ser unilateral y bilateral, es solemne y se puede decir que es instituto personario porque lo otorgan únicamente los particulares. Es una función de dos. En el caso de que es solemne, tenemos algunas excepciones. En el artículo 1687 del Código Civil, en el artículo 67 del Código de Comercio, y como nos corregía el compañero, tenemos también otro ejemplo dentro del artículo 323 de nuestro Código de Trabajo. Nos quedamos en este punto en cuanto a la clase, que existen mandatos con representación y mandatos sin representación. En el caso, les decía que los mandatos con representación, pues esto lleva a cabo y va concatenado a que toda acción que realice el mandatario recae 100% sobre el mandatario. Es decir, cualquier tipo de negociación, acción, trámite, diligenciamiento que realice, siempre va aparejado de una obligación. En el caso que es sin representación, pues el mandatario obra en su nombre y pues no representa mayor responsabilidad frente a terceros. Ahí ustedes verán si otorgan un mandato ya sea con representación o sin representación, o como ustedes también pueden tomar en cuenta, leer los lineamientos del registro electrónico de poderes. En el caso que ustedes tuvieran dudas si algún mandato lleva representación o no la lleva, ustedes pueden buscarlo a través de la página del organismo judicial
en la unidad del Archivo General de Protocolos. Ahí nos aparecen los lineamientos de calificación y ustedes pueden verificar si algunos mandatos se otorgan específicamente para los que ustedes los necesitan, ya sea con representación o sin ella. Entonces, en este caso de los mandatos, de los contratos, no estamos tan perdidos y no tenemos tanto que decir, no sé dónde investigar, porque realmente la unidad del registro electrónico de poderes ha sido bastante como aparejada de apoyar al notario. Y se han publicado diferentes artículos, los lineamientos que son realmente, es una guía completa de cómo realizar un mandato. Ustedes, si se dieran una vuelta por ahí, algunos que son procuradores me darán la razón que a veces cuando uno le piden que realice un mandato, pues lo primero que hace es ir a ver los lineamientos, o si ya realizó su mandato antes de enviarlo, lo primero que hace uno es ver los lineamientos, porque recuérdense que el registro electrónico, uno de sus principios es que es insubsanable. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que nosotros no podemos ya después de ingresado al poder, pues testar, sino que debemos otorgar sus debidas escrituras, ya sea de ampliación, aclaración, modificación, alguna escritura accesoria, o en su caso, pues nos tocará que rescindir el contrato y volver a realizar otro. Pero muchas veces creo que es lo más común que nos otorguen un mandato, porque una persona va a salir fuera del país o vino algunos días aquí a visitar y por lo largo de los trámites pues debe otorgar un mandato. Imagínense ustedes que tal vez por no poner un poquito más de interés en lo que estamos haciendo, nos rechazan el poder y la persona ya se encuentra fuera del país. ¿Qué hacemos con esa firma, verdad? Ustedes no vamos a incurrir en ningún delito en realizarle la firma a la persona o algo así, sino que debemos brindar una buena asesoría desde el momento en que nosotros nos requiere el cliente. Por eso siempre hay que estar preparados para todo, en todo momento. Y como les decía, el día lunes, el contrato de mandato creo que es de los más particulares que nosotros dentro de nuestro ejercicio profesional vamos a ver. Son uno de los primeritos, se los prometo. Ahí ustedes me contarán si les pasa o no les pasa, pero en mi caso, lo que más me tocó que empezar a ver fueron los contratos de mandato y las cartas poder, que hacen mucha referencia también a esto. Son casi iguales ustedes. Hay algunas excepciones que el mismo Código Civil nos indica cuando no es necesario otorgar un contrato de mandato, sino que podemos hacerlo a través de las cartas poderes, donde está nuestra regulación, que les dije que era a partir del artículo 1617, está regulado el contrato de mandato, y ahí ustedes se encuentran que casos y cosas donde ustedes pueden otorgar el contrato de mandato o ya sea las cartas poderes. Solo les recuerdo, jóvenes, para que les repliquen a sus compañeros, porque hay bastantes esperando ingresar, que solo damos 10 minutos de acceso para que ustedes puedan ingresar. De allí para allá, pues se quedan ustedes afuera, porque estamos aquí como que estuviéramos en la universidad, solo que virtual, entonces requiere un poquito de responsabilidad de parte de todos. Por favor. Bueno, también el mismo día les hablaba a ustedes un poco de lo que es los tipos de mandato. Tenemos en el artículo 1690 que se otorga el mandato general. En el artículo 1690, pero unas líneas más abajo, tenemos el mandato especial. En el artículo 1693 tenemos el mandato general con cláusula especial. Y en otro articulado tenemos el mandato judicial, que este lo encontramos regulado en la ley del organismo judicial. Bueno, hablemos y entremos en materia de lo que es el mandato judicial. El mandato judicial, jóvenes, lo utilizamos únicamente para asuntos litigiosos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué asuntos litigiosos? Perdónenme, solo me distraje un poquito con un mensaje de uno de sus compañeros. Como les decía, el mandato judicial únicamente se les puede otorgar a los abogados, escuchen bien, abogados
colegiados activos en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad, jóvenes? Porque la particularidad de este contrato es que él va a representar en un 100% a una persona, ya sea para interponer una acción, para iniciar una acción, para hacer una solicitud, para actuar 100% como si la persona estuviera. Y únicamente es facultad de los abogados. También la ley del organismo judicial nos indica algunas excepciones, que serían los parientes dentro de los primeros grados de ley, ya sea su papá, su mamá, y ahorita no tengo presente si es también a los hermanos, pero en primer lugar deja a papá y a mamá, porque ellos van a tomar responsabilidad en un 100%, ya sea si a ustedes les otorgan una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Entonces ustedes verán que este tipo de mandato es bastante delicado y que no se puede otorgar en general. Yo creo que inclusive nosotros como requirientes que le pedimos a un abogado que nos represente, vamos a ver muchas particularidades de lo que es en sí el abogado, cuántos años de experiencia. Creo que cuando uno hace un poquito de preguntas, cuando solicita la asesoría de un abogado, se puede dar cuenta si está lo suficientemente preparado como para poder representarlos. Y no es que esté desmeritando tampoco a los abogados recién graduados, jóvenes, para nada. Hay personas que, o alumnos o estudiantes que realmente durante los 5 años se dedicaron a estudiar. En muchos casos, como a mí me pasaba, yo realmente trabajaba, me iba corriendo para la universidad y había libros adicionales que teníamos que leer de doctrina, medio los leía o solo cumplía con los requisitos, pero sí tuve compañeros que tenían la oportunidad de estudiar y se dedicaban a estudiar. Entonces, a ese es mi punto. Ustedes tienen que ver como solicitantes, se los digo en este momento, que su abogado esté suficientemente preparado y seamos nosotros también esos abogados que estamos suficientemente preparados, que no importa la edad o el desmérito de decir es recién graduado, no tiene experiencia, no nos puede apoyar como un abogado ya de muchos años, jóvenes, sino que en la virtualidad, o algunos de ustedes, creo que a ustedes sí les tocó un poquito más años de virtualidad, que no sea excusa para no prepararse. Creo que hasta más tiempo nos da para poder estar a la par ahí con nuestros libros. No andamos cargando en la mochila tantas cosas, ustedes como los que trabajan, que van ahí con sus almuerceros, con sus libros, corriendo el bus, en algunos casos, ustedes saben, cada uno su situación. Entonces, preparémonos. Vamos a leer, para quienes quieran participar, vamos a darle lectura al artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial. El que vaya a leer, levante su manita virtual, por favor. Adelante, Denis, por favor. Licenciada, o le damos la oportunidad a nuestra compañera Lesbia. Muy bien, gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Título sexto, mandatarios judiciales y abogados. Capítulo primero, mandatarios judiciales. Artículo 188, mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales o cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objetos del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Excelente. Ahorita continuamos con el siguiente artículo. Lo que les quería indicar dentro de este contrato, que lo vamos a leer más adelante. En el mandato judicial, ustedes no deben olvidar colocar las facultades que la ley del organismo judicial, aunque a ustedes les vaya a servir solo una, van a colocar
sea, literalmente copiar y pegar todas las literales que se encuentran allí, porque a la hora que ustedes presenten su mandato como abogados, representando a una persona, si les hace falta alguna de las facultades y la van a necesitar, los van a mandar a ampliar el poder, si no es que a realizar uno nuevo. Entonces, tomemos en cuenta todas y cada una, dijeran ustedes, ninguna me va a servir o solo me va a servir una. No, deben signar en su contrato de mandato judicial todas y cada una de las facultades. Lesbia, no sé si puede seguir leyendo, por favor. Licenciada. Artículo 189. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los requisitos que procede conforme a la ley. ¿Leo el siguiente? Sí, por favor, las facultades. Artículo 190. Facultades. Los mandatarios jurídicos, por el todo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para: A. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a la decisión de arbitrios, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente. F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poderante y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. G. Prorrogar competencia. H. Allanarse y desistir del juicio de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos. Y celebrar transacciones y convenios son relación al litigio. J. Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. K. Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago. L. Otorgar perdón en los delitos privados. M. Aprobar liquidaciones y cuentas. N. Sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar los mandatos especiales para las que estuviere facultado. N. Los demás casos establecidos en las demás leyes. Gracias, Lesbia. ¿Ahí? Sí, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, estas son las facultades que yo les decía a ustedes que deben signar o pedirle al notario que autorice este tipo de mandato que le coloque todas las facultades. Puede ser que por alguna experiencia pasada o por los criterios que tuvo anteriormente el registro electrónico de poderes, algunos notarios ya de muchos años omiten algunas de las facultades, pero mi recomendación, ya que lo he visto muy cercanamente, es que ustedes coloquen todas las facultades jóvenes. Es mejor, como dicen por ahí, que sobre y no que falte. Bueno, dentro de estas obligaciones de ser un mandatario judicial, ustedes deben cobrar sí o sí honorarios, porque lo que van a hacer aquí es hacer la prestación de un servicio. Y ustedes como abogados no se pueden poner a regalar su trabajo a todos, salvo casos excepcionales. Entonces ustedes tienen que ver por ahí cuánto es que les va a llevar en tiempo, recursos, estar en la procuración todo el tiempo del proceso, porque ustedes son los responsables de las actuaciones que se den dentro de los expedientes judiciales con su representación. Entonces, este tipo de mandato es delicado para nosotros como abogados y también en nuestra calidad de notarios, en nuestra redacción, para que nosotros lo tomemos en cuenta. Se ve muy desmeritorio. Algunos casos que dicen que el mandato judicial no sirve para mucho, la verdad es que sí sirve bastante, jóvenes. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes pueden tener algún mandato o conseguirlo para como sus ejemplos, les diría yo, alguno que esté inscrito, utilícenlo, porque muchas veces se cambian los criterios y se van innovando, es parte de la enseñanza.
no les inscriben. Entonces, cuando ustedes vean un mandato o algún contrato que vean que sí causó inscripción, tratemos como de guardar esas minutas por aquello de que más adelante nosotros tengamos la duda, podemos recurrir a nuestras minutas. Bueno, agoto el tema de los mandatos, que esto ya lo habíamos visto el día lunes, y entro a ver lo que es la tributación. Nos vamos a ir y referir a la Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos en el artículo 5, numeral 8, literales A y B. Ustedes se preguntarán, bueno, si me dicen que quieren un mandato general con representación, ¿qué timbres le coloco? Ustedes les van a colocar, y primero vamos a leer mejor. Alguien que me haga favor de leer el artículo que mencioné, también lo tienen ahí en pantalla para que lo puedan buscar, por favor. Se lo leo. Buenas noches. Artículo 5. Artículo 5. De las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes: auténticas de firmas, efectuadas por dependencias del Estado, cada una 10 quetzales; auténticas de firmas en el exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio que estuviere vigente a la fecha en que éstas se efectúen. 3. Por cada razón puesta por los registros públicos al pie de los documentos que se representan a su registro, 50 centavos. 4. Los libros de contabilidad, hojas movibles de contabilidad, actas o registros por cada hoja, 50 centavos. 5. Títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargos o comprobantes de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales. Se efectúan el pago de este impuesto los nombramientos y documentos acreditativos de representantes de cooperativas, los cuales se rigen por los dispuestos en las leyes especiales. 6. Índices, testimonios especiales, copias simples y legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. 7. Actas de legalización notarial de firmas o documentos, 5 quetzales. 8. Poderes. A. Legales a la primera hoja de testimonio, 10 quetzales. B. Especiales. La primera hoja de testimonio, 2 quetzales. 9. Ahí estamos. Hasta ahí. Gracias, muchas gracias. Bueno, como ustedes lo pueden ver en pantalla, les puse, no sé si a ustedes les aparece en izquierda o en derecha, pero los timbres amarillos son 2 timbres fiscales del valor de 5 quetzales. ¿Dónde van estos? Estos timbres ustedes los van a colocar, como bien lo dice el artículo, en la primera hoja que forme parte de nuestro testimonio. En la práctica, jóvenes, en la práctica, por lo general, algunos notarios sí lo hacen dentro de la primera hoja, que es lo que yo les muestro aquí a ustedes. Abajito del escudo dice registro, número y quinquenio. Por aquí en el quinquenio uno coloca los timbres y ahí debería ser conforme a ley. Ustedes lo leyeron muy bien. Pero en otros casos hay notarios que lo hacen en la razón del testimonio. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué es lo correcto? Para mí lo correcto sería hacerlo como lo dice la ley. Pero ya en la práctica, pues, creo que todos nos vamos acostumbrando y bien lo dicen que la costumbre también se vuelve ley. Entonces, ustedes lo pueden hacer de las dos formas, tanto en su primera hoja que conforme el testimonio, o bien lo pueden hacer dentro de la razón. En cualquiera de los casos no es motivo de suspensión
el colocar los timbres, ya sea en la primera hoja o en la razón, como ustedes pueden ver acá. También otra particularidad que se da mucho en la práctica, cuando uno realiza su primer contrato y digamos que este sería el primero que vamos a realizar todos, uno se pregunta, ¿ahora qué hago? Bueno, cuando ustedes ya le sacan las copias a su testimonio, a sus hojas de protocolo y tienen ya impresa su razón, en esa misma razón, previo a imprimir, ustedes van a colocar qué numeración tienen sus timbres. Ahí pueden ver ustedes que los timbres que son de imagen, los que no son animados, diríamos nosotros, que dicen año 2021, tienen una numeración en la parte izquierda. Esa numeración deben colocar ustedes dentro de su razón de testimonio. Y con esto, el registro se da por enterado que los timbres ya fueron utilizados. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, van a colocar, ya sea que coloquen en un testimonio, en un mandato especial, 2 timbres de 1 quetzal, pueden colocar también 4 timbres de 50 centavos. No importa si no hacen con los 2 quetzales como aparecen acá, que ustedes cumplan con la tributación es lo esencial, pero en el caso de que ustedes vayan a colocar 4 timbres de 50 centavos, les va a incurrir pues en poner más numeración, ¿verdad, jóvenes? Entonces ustedes verán ya sea su posibilidad, si tienen los timbres de 50 centavos, pueden colocar 4 timbres, no es motivo de suspensión. En el caso que sean un poder general, tienen que colocar 2 timbres fiscales del valor de 5 quetzales y también deben colocar la numeración. Pero ¿qué pasa en el caso de que ustedes no tengan sus timbres fiscales de 5 quetzales? Pues también pueden colocar ya sea 10 timbres de 1 quetzal, pueden colocar también el valor en timbres de 50 centavos, pero lo mismo que les decía, conlleva la responsabilidad de colocar, también el tiempo, la numeración. Pero como decía alguien por ahí, un catedrático, no importa que ustedes lo hagan a la forma que sea, media vez cumplan con los requisitos mínimos. Entonces los requisitos dicen que debemos colocar la numeración del timbre y cierta cantidad por el valor de la tributación, entonces ustedes lo hacen y lo colocan. Esto ya conforma el testimonio de su mandato que ustedes deben inscribir en el registro electrónico de poderes. Por eso es que tenemos que entrar también a conocer lo que es el registro electrónico de poderes. Algunos de por acá que deben ser procuradores ya deben conocerlo, es algo bien común que todos vemos en la práctica, y se lo voy a poner ahorita. Bueno, el Archivo General de Protocolos, vamos a iniciar por acá. El Archivo General de Protocolos es la dependencia del organismo judicial adscrita como unidad para la recepción, resguardo de los protocolos de todos los notarios en Guatemala. Y ustedes dirán, ¿para qué el resguardo? Pues como ahí se plasman actos que causan consecuencias jurídicas, entonces se debe tener una conservación especial de lo que es el protocolo del notario. Dentro de esta dependencia que es el Archivo General de Protocolos, hay muchas unidades que realmente sus funciones son distintas, pero van relacionadas a lo mismo, que es conservar el protocolo conforme el tiempo. Se cambió, no sé si ustedes saben que se cambió el calibraje de las hojas de protocolo. ¿Y esto cuál es la razón? Pues la permanencia en el tiempo en la cual todo lo que ahí se otorgue pues pueda permanecer, ¿verdad? Ustedes, porque como les decía también el día lunes, cuando se hacen en hojas de papel bond, tiende mucho a perder conforme el tiempo, ya sea por la tinta, por el mucho uso, como el calibraje de las hojas. Entonces el organismo judicial, a través del Archivo General de Protocolos, en esas innovaciones, trató de que las hojas de protocolo tuvieran ciertas características, que ustedes también lo pueden buscar en la ley correspondiente. Bueno, no vamos a entrar tanto a hablar del Archivo General de Protocolos, pero sí vamos a hablar de algo que es bien importante, que es el registro electrónico de poderes.
Y ustedes me dirán, bueno, tantos lugares que hay que conocer. Bueno, sí, este es uno de los más importantes que nosotros debemos conocer porque relacionado a nuestra clase, allí nosotros como notarios o en algunos casos, algunos que estén aquí empezando a ser procuradores jurídicos o asistentes legales, saben dónde tienen que ir a dejar sus poderes. Bueno, si hablamos del registro electrónico de poderes, esta es una unidad del Archivo General de Protocolos, que el objeto es brindar servicios a los notarios de forma exclusiva en la inscripción de documentos notariales. ¿Qué tipo de documentos notariales? Bueno, los documentos notariales que resguarda esta unidad, pues son los mandatos, también llamados poderes, razonamientos de algunos poderes otorgados ya con bastantes años, y darnos también segundos razonamientos, y todo lo relacionado a poderes. Bueno, vamos a tener un poquito de historia de lo que era el registro electrónico. Los primeros países que tuvieron un registro electrónico de poderes fueron Perú y Panamá. Ellos fueron los innovadores en cuanto a este sistema. Ellos fueron quienes implementaron dar las razones de los mandatos en hojas cartulina, y así son llamados, hojas cartulina, para el resguardo y la permanencia de los actos que se plasmaban en los poderes. Ya Guatemala, con unos años de ya despuesito, pues copiamos la buena idea de estos dos países y se creó la unidad del registro electrónico de poderes. En esta unidad, pues como ya les decía a ustedes, su tipo de funciones y cuál es lo que nos aporta a nosotros como notarios. Uno de los principios o varios de los principios por los cuales se rige el registro electrónico de poderes, ustedes lo pueden ver a continuación, es el principio de rogación, legalidad, publicidad, inscripción, correlatividad, insubsabilidad y también el principio pues de tracto sucesivo. Derogación. ¿Y por qué derogación? Dirán ustedes. Pues el principio de derogación es porque inicialmente el registro electrónico no actúa por impulso, porque ellos mismos deben iniciar los procesos o las solicitudes, sino que todo es a rogación, a petición de parte. Entonces es uno de sus principios. También tienen los principios de legalidad, que de acuerdo a este principio los actos o contratos, poderes, también llamados mandatos o mandatos llamados poderes y sus modificaciones, deben ajustarse a las disposiciones legales y cumplir con los requisitos formales, ya sea de fondo o de forma, ustedes saben esto. Pues esto impide el ingreso de documentos o instrumentos públicos que no sean válidos, porque conforme a él se presume que todo lo registrado ha sido realizado de forma legal con la debida asesoría del notario, porque conforme a él se presume, todo queda registrado conforme al tiempo. Otro de los principios dentro de los cuales actúa el registro electrónico de poderes es el principio de inscripción, que es lo que yo les decía, todo lleva una consecuencia, entonces por eso se lleva un orden. La correlatividad, porque se otorgan los poderes bajo un número. Ustedes pueden ir y solicitar a cualquier ventanilla que tenga el registro electrónico de poderes un mandato que se haya otorgado en el año 2003, 2004, que es cuando ya empezó su funcionalidad. Y les aseguro que con el nombre del notario les van a dar un número de poder, y ese número de poder se va a ir a buscar a los registros, que es como un listado. Les van a otorgar ya sea copia o certificaciones según lo que ustedes soliciten. Otro de los requisitos que yo les indicaba a ustedes o de los principios es el principio de insubsanibilidad. ¿A qué se refiere esto? Y se los platicaba, que los poderes no pueden ser subsanables. Es decir, me equivoqué en el apellido de la persona, no era con S, sino que era con Z, o Carla era con C y la puse con K. Ustedes dirán, tan fácil que lo pude haber testado. Sí, ustedes pueden testar antes de ingresarlo al registro electrónico.
Caso contrario, les tocará que hacer su debida escritura accesoria y pues eso les lleva ya también tiempo, dinero, volver a solicitarle al cliente que les firme y pues ya son otras cuestiones accesorias, ¿verdad, jóvenes? De tracto sucesivo y continuo, porque los actos que se plasman tienen su continuidad en el tiempo, es decir, producen efectos jurídicos. ¿Qué les tengo que platicar ahora? Como todo, ya saben ustedes, conlleva como cierta cantidad de recursos, entonces el registro electrónico a través del acuerdo 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia creó un arancel. Aquí con ustedes les pongo a la vista no les voy a decir que son los primeros, pero tal vez son los que más utilizamos como notarios cuando acudimos a este registro. El primero, como ustedes lo pueden leer, el registro de poderes, revocatorias, sustituciones, modificaciones, renuncias y todas las demás inscripciones o anotaciones causan una tarifa de inscripción de 125 quetzales, más la razón de inscripción, que es una hoja adicional al testimonio que nos van a entregar. Se cobran 5 quetzales, pero no se los van a cobrar por separado, sino que les van a dar un recibo para que ustedes paguen en el banco que está dentro del Archivo General de Protocolos y van a cancelar una cantidad total de 130 quetzales. Entonces, con eso ustedes ya se pueden dar a la idea de cuánto pueden cobrar por un mandato que les soliciten a ustedes. Como base de inscripción ya saben que tenemos 130 quetzales. Si ustedes van a solicitar un segundo razonamiento de un poder que ya fue inscrito, les van a cobrar 75 quetzales y por la hoja de inscripción 5 quetzales. Además que por hoja adicional les van a cobrar una tarifa adicional. Es decir, si el poder es demasiado extenso y no va en una sola hoja de protocolo, qué sé yo, es un poder extenso, súper extenso, que equivale a unas 10 hojas de protocolo, las primeras 5 hojas se las van a cobrar por los 75 quetzales. Ya después todas las hojas adicionales, es decir, les van a cobrar 5 quetzales por cada hoja adicional que lleve su testimonio. Entonces, con eso deben tener un poquito de cuidado, aunque a pesar, si no se tiene en microfilmación el poder, no se puede dictaminar cuántas hojas tiene, los hacen esperar y les indican más o menos la cantidad de hojas para que ustedes se den a la idea de cuánto les van a cobrar de honorarios. Esto con la idea de que el notario pues tome en cuenta cuánto va a cobrar en relación a sus honorarios y no resultemos perdiendo. Bueno, ya casi terminamos. A continuación voy a quitar la presentación y les voy a presentar a ustedes un mandato ya inscrito. Esto para que nos demos un poquito como a la idea de cómo se ve un poder ya con su inscripción, para aquellos que no han tenido su práctica notarial o no han podido tener de cerca la oportunidad de ver las funciones o el oficio del notario, para que ustedes puedan visualizar en este momento. Me indican si ya visualizan, jóvenes. Todavía no se ve. ¿No se ve? No. Aún no, Linda. Muy bien. ¿Ahora? No está presentando, Linda. No. A ver, voy. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí, se ve. Sí, ahora sí ya se ve. Gracias, jóvenes. Bueno, aquí
les presento lo que es el testimonio de un contrato de mandato. Este es un mandato especial en el cual ustedes colocan arriba su número de colegiado. Nunca en las hojas de protocolo, jamás se les va a ocurrir colocar algo adicional a las hojas de protocolo porque los pueden sancionar, o en algunos casos, como supimos de un notario que le invalidaron su escritura por colocar cosas adicionales a lo que ya tiene nuestras hojas de protocolo. Entonces, todo lo que le saquen copia a ustedes de su protocolo, le pueden colocar lo que sea, menos a las hojas de protocolo. Entonces, aclarando esto, en la copia de su hoja de protocolo, ustedes le van a colocar su foliación, como ustedes deseen, su colegiado, y van a colocar firma en cada una de las hojas. Les indicaba que los poderes tienen un número. Este número que ustedes ven aquí abajo, que empieza con el número 31.462, es su número de poder. Entonces, con este, si ustedes tuvieran que ir a buscar algún poder al registro electrónico, pues si tuvieran este dato, pues les va a resultar súper fácil ubicarlo. Si no, pues les tocará queda el nombre del notario, nombre de escritura, o pedir favor en microfilmación para que se los carguen con el nombre del notario, y lleva un poquito más de tiempo, pero todo se puede. Bueno, le sacan copia a su hoja de protocolo, firman cada una de sus hojas, ahí están las firmas, y aquí es lo que yo les decía. Algunos notarios en la práctica colocan los timbres en la razón, y como lo ven ustedes acá, él colocó un timbre fiscal de 1 quetzal y 2 timbres de 50 centavos. Con eso se cumplió la tributación. Y en la razón, pues coloca que utilizó los timbres de esta forma y de esta forma con tal numeración. Ustedes lo meten en un folder, lo llevan al registro electrónico, y cuando ya es inscribible, porque ellos ya revisaron conforme a los lineamientos que todos los actos que ustedes plasmaron son válidos, les van a dar una razón de inscripción juntamente con su testimonio, que es esta razón por la que les cobran a ustedes 5 quetzales, y les indican qué documento representa su poder, en qué fecha, qué hora, el tipo de poder que se solicitó la inscripción. Indica también los datos del notario, si se colocó que tiene algún plazo, pues se colocó el plazo, y quiénes son los otorgantes. Esto sería en la práctica lo que es un testimonio de un mandato, para que ustedes se den un poquito a la idea de lo que es la práctica hoy en día. Bueno, he agotado el tema en general. No sé si ustedes tienen alguna duda en la cual yo los pueda ayudar en este momento en relación a la clase, o alguna duda adicional. Licenciada, buenas noches. ¿Podría regresar la primera hoja donde inició fraccionando lo que es el mandato? Muy bien. ¿Allí? Sí, licenciada. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. ¿Alguien más por acá? Linda, ¿podría presentar nuevamente la 2 después de esta, por favor? La hoja número 2. Sí, después de esta, por favor. Gracias, Linda. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Buenas noches, yo tengo una duda. Yo, Sí, mucho gusto, buenas noches. Yo subí mi tarea de, bueno, mejor dicho, los ejercicios del número, disculpe, están quemando, entonces, del ejercicio de la clase, ¿qué es? De la compraventa de fracción, compraventa de garantía hipotecaria y donación de inmueble, pero como estaba en mi trabajo el día domingo, y lo subí, pero donde está
la clase 3.1, ahí lo tengo, lo subí por error, no lo subí donde era correctamente. Bueno. Bueno, pero como las clases son, los ejercicios se van a tomar en cuenta a la hora que ustedes necesiten algún punto o algunos puntos para aprobar la clase. Entonces, solo si usted tuviera algún inconveniente de ese tipo, pues nos indica que subió algunas clases, porque cuando nosotros revisamos el cuadro de tareas, nos desglosa quiénes sí realizaron las tareas y quiénes no. Y a usted le van a aparecer más tareas en uno y en otro nos va a aparecer que no. Entonces, solo me indica si usted tuviera algún problema para que lo podamos revisar, aunque ahorita no veo ninguno. Bueno, muy amable, gracias. Con gusto. Silvia, por favor. Sí, licenciada, buenas noches, perdón. Me entró una duda. Usted dijo algo de cuando es un mandato judicial, que que le dan prioridad a la mamá. O sea, ahí me perdí. Quiere decir que yo me gradúo, soy abogada, y yo puedo representar a mis papás. Eso decía, Lick, perdone, ahí me confundí un poquito. No. Perdón. No, yo lo que indicaba es que el mandato judicial es facultad únicamente hacia los abogados colegiados activos en el ejercicio de sus derechos, pero también la misma ley del organismo judicial faculta a papá y a mamá para que puedan ser, para que se les pueda otorgar este tipo de mandatos por la relación de parentesco que existe. Pero no se puede más allá a otros familiares, es decir, le voy a otorgar un mandato judicial a un tío, a un abuelo o a alguien más, no, solo en primer grado, papá y mamá. Ok, perdón, Lick, ¿y el mandato judicial lo ordena, o sea, el abogado, algo así, o el familiar? Es que ahí, perdone, yo ahí tal vez me confundí un poquito, Lick. ¿Cómo así? No entendí su pregunta. Por ejemplo, póngale que digamos, yo tengo un familiar que necesita, como lo que usted decía, ¿verdad? Alguna sentencia, y yo soy abogada, entonces yo solo tengo potestad de un mandato judicial como abogada, algo así, ¿no? Para representar yo a esa persona que es mi familiar. Es que ahí es donde, perdón, donde no le entendí. No. Usted como mandataria, si usted sabe que tiene algún proceso judicial o va a iniciar algún proceso ante los órganos jurisdiccionales, usted como persona particular va a otorgar únicamente este tipo de mandato a un abogado, porque es la persona capaz y el profesional que le puede ayudar en este tipo de situaciones. En el caso de que usted ya tiene, va a solicitar los servicios de un abogado, pero quiere quien comparezca a las audiencias y todo, no sea y actúe solo el abogado, usted va a poder otorgar este mandato a su papá y a la misma vez tener contratado a un abogado. No sé si me voy a entender allí. Ok, ahí sí ya le entendí, disculpe, Lick, gracias, se me había confundido, gracias. No, con mucho gusto. Marcos, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Una pregunta, no sé si ya lo había dicho, pero me quedó duda, si hay algún límite de mandatarios a la hora de realizar algún mandato o no establece la ley algún límite de personas que se les pueda, o sea, en el mismo mandato, digamos. No, el mandato es personal, no puede otorgar en un mismo mandato varios mandatarios porque no se cumple la finalidad. Entonces usted tiene que otorgar por persona mandato, pero no hay una cantidad límite de mandatarios que usted pueda tener. Únicamente la ley establece que no puede otorgar mandatos que tengan el mismo asunto a diferentes personas. Ok, o sea, en la misma escritura no le puedo otorgar un mandato a varias personas. No. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, damos por finalizada la pregunta, licenciada. Sí, Benjamín, dígame. Solo para preguntarle si iba a ampliar alguna información respecto a las retrasadas. No. Yo dejé abierta la posibilidad de responderles si alguno de ustedes tenía alguna duda en relación a retrasada, pero no hay mayor información de parte del IC.
Muchas gracias, Lee. Bueno, no habiendo nada más que aportar, entonces estoy por finalizada la clase. Primero Dios, nos vemos el día lunes. Si alguno tiene algo que comentarnos, pues se puede acercar a cualquiera de nosotros dos y con mucho gusto se les apoya, Juanes. Licenciada, perdone, ¿de qué vamos a tratar el día lunes? Para adelantar un poquito. ¿Qué pilas usted? El día lunes tengo entendido que se va a hablar acerca del tema del testamento. Recuerden que la otra semana tengo entendido que es la última semana de clases y luego ustedes ya inician sus exámenes. Entonces no se pierdan sus últimas 2 clases porque les van a indicar qué contenido entra para su primer examen y la forma de evaluación. Entonces estemos ahí pendientes por aquella información que pueda trasladar. Igualmente, para los que van a recoger su trabajo, pues los veo el día viernes, por favor. Ligday nos va a dar repaso esta vez. Fíjese que nadie me ha dicho si quiere repaso, pero si usted quiere repaso, dígamele a Ligday y con mucho gusto. Sí, queremos. Por favor. Así de paso, pregunto de una vez cuáles son los temas y en eso me enfoco en el repaso. Pero pidámoselo el día lunes. Por favor. Está bien, Linda. Muchas gracias. Bueno, entonces nos saludamos primeramente Dios el lunes. Que tengan un buen descanso el día de mañana los que van a descansar y feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Noche, Linda. Feliz noche, Ligday. Feliz noche.